Números 24. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Bueno, aquí vemos algo muy interesante. Dice que en esta ocasión pasó algo diferente con Balaam. No fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero. ¿Qué significa esto? Que Balaam en este momento ya no dependió de su magia, no fue a buscar técnicas paganas, ocultistas, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel. O sea, no buscó sus técnicas ocultistas, sino que en este momento recibió una revelación divina auténtica, soberanamente. Y cuando digo soberanamente, porque Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Pero esta revelación, Él reconoció que Dios no iba a maldecir a su pueblo. Él reconoció que nada de eso funcionaba y entonces dejó de depender de sus técnicas ocultistas y Dios en su soberanía decidió darle esa revelación, ¿no? Entonces aprendemos que Dios tiene el control incluso sobre las personas como Balaam que no lo temen, que no temen a Dios. Aún sobre personas como Balaam que no temen a Dios, Dios sigue teniendo el control y Él sigue siendo soberano y Dios usa a instrumentos inesperados. Entonces esto que va a hablar es como una revelación auténtica de Dios, porque realmente lo que habla aquí es va a profetizar, ¿no? Va a profetizar como un verdadero profeta, siendo que no era un verdadero profeta. Entonces, aquí vemos, no puedo decir otra cosa más que la soberanía de Dios. Dice que vio a sus tribus, o sea, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces es interesante cómo vio las tribus y recordamos lo que estaba viendo, o sea, lo menciona porque lo que estaba viendo Balaam era cómo estaba tan organizada la nación de Israel. Porque se acuerdan que Dios les asignó un lugar a cada tribu por su bandera. Todo estaba también organizado y es lo que estaba viendo. Dice, entonces él tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Estaba viendo aquí a la nación de Israel como algo hermosa. Ahora, lo interesante es que si recordamos, ellos vivían en tiendas, no vivían en palacios, no vivían en casas lujosas, sino eran simples tiendas de campaña, sin comodidades. Eran un pueblo nómada, porque donde Dios decía, hasta ese momento donde Dios se movía, les decía que se movieran, se movían. Pero aún así se veía un pueblo hermoso, y la hermosura obviamente era la presencia de Dios en ese tabernáculo. Pero qué organizado tenía Dios a su pueblo, qué organizado, qué limpio, en orden. Las tiendas no estaban por su lado, cada tribu, cada jefe de familia, cada bandera, eran una nación grande y numerosa, pero ordenada, limpia, que sin lujos se veía hermosa, ¿no? Y principalmente por la presencia de Dios, y Dios siendo un Dios de orden. Dice, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Entonces está hablando de un pueblo, esto de arroyos, de huertos, habla que es un pueblo de abundancia, de fertilidad, que crece, que se multiplica, que es fructífero. No, nos recuerda el Salmo 1 como árboles
plantados junto a corrientes de agua, que llevan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hacen prospera, dice el Salmo 1. Entonces vemos esos cedros que crecen fuertes porque hay agua de la palabra, hay agua de vida. Y es un pueblo fructífero, es un pueblo bendecido, que hacen raíz profunda como esos cedros. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Entonces, esta es una metáfora para indicar poder y fuerza. Agag era el título común de todos los reyes de Amalek. Así como Faraón se le decía a todos los de Egipto, Agag era como, siempre, no era un nombre propio, sino como que era un título de todos los reyes de Amalek. Entonces está profetizando que el rey de Israel va a ser mucho más grande que Agag y que su reino va a ser mucho más grande que los amalecitas, ¿no? Y entonces no estamos viendo más que otra cosa que una sombra o una profecía del reino mesiánico, o sea, el rey que es superior a todos los reyes es Jesucristo, no hay otro, es lo que está hablando aquí. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Y aquí recuerda el pasado, cómo lo sacó de Egipto, pero también el presente, tiene fuerzas como el búfalo y lo que va a hacer en el futuro, va a devorar a las naciones. Entonces este versículo 8 va desde recordar lo que Dios hizo en el pasado, cómo lo sacó con mano poderosa, cómo está hoy con fuerzas como el búfalo y cuál será su futuro, que devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces aquí estamos viendo, se encorvará para echarse como león. Los leones no se esconden para dormirse, no se refugian en algún lugar oculto para dormirse. Los leones se acuestan en cualquier lugar, descansan en cualquier lugar porque están seguros que nadie se va a atrever a meterse con ellos, nadie se va a atrever a desafiarlos. Así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está seguro, no se esconde, descansa en donde sea, porque su descanso es Dios, porque está confiado en Dios. Y volvemos a ver que Israel es una fuente de bendición para los que los bendicen y una fuente de maldición para los que lo maldicen, como Dios se lo dijo a Abraham. Y eso lo vimos en el capítulo anterior. Luego dice el versículo 10, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, o sea, el rey de Moab, que lo había llamado para que maldijera a Israel. Ya hemos visto 2 capítulos al respecto que simplemente Balaam no podía maldecir a este pueblo y aquí ya estalla en furor Balac y dice, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, o sea, hasta como que aplaudió o algo así de impotencia, de coraje, una manifestación de ira. Para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces, o sea, le salió contraproducente. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. O sea, en pocas palabras, lo corre, lo saca lo saca de su país, ¿sí? Y le niega todos los honores. Primero le había prometido honores, grandezas, riquezas, pero ahorita siente un odio y un coraje que dice, no te voy a dar nada. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Entonces le contesta Balaam, o sea, Balaam le contesta que no tiene por qué enojarse porque se lo advirtió desde el principio que a final de cuentas no iba a poder decir nada que Dios no dijera.
He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Bueno, por ahí dicen que hasta propina le dio Balaam a Balac, ¿no? Porque lo corrió, pero le dijo, no me voy a ir sin antes decirte qué va a suceder en el futuro, qué le va a hacer este pueblo a tu pueblo. Y Balac, pues a lo mejor para satisfacer la curiosidad, porque a veces eso da curiosidad, lo escucha. Y tomó su parábola y dijo, o sea, su mensaje. Dijo Balaam, y he repetido, parábola en este caso no es como las parábolas de Jesús, sino está hablando de un mensaje. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Y esto de ojos abiertos es una forma de expresión hebrea poética donde indica que alguien ha recibido una revelación directa y sobrenatural de Dios, es lo que está diciendo. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Entonces estamos viendo que aquí está diciendo que oyó los dichos de Jehová, o sea, recibió revelación directa, Balaam de Dios. Y aquí hasta le habla con el nombre de Elión, el Altísimo, Elión, el Altísimo. Entonces dice desde el 15 que sus ojos fueron abiertos, o sea, recibió revelación de Dios, oyó los dichos de Dios, recibió conocimiento del Altísimo y vio la visión del Omnipotente. Y luego dice caído, pero de ojos abiertos. Caído significa como que Balaam estaba postrado en la tierra al recibir la visión, es decir, que su humanidad no soportaba la gloria o la intensidad de ese encuentro espiritual donde Dios le hablaba. Era tan fuerte, tan intenso, que Dios le hablara que él estaba caído, o sea, postrado, tirado sin fuerzas porque esto era muy grande para él, es lo que significa, ¿no? Entonces, aquí algo relevante es que con todo y esta experiencia sobrenatural, o sea, esta experiencia que la está sintiendo en todo el cuerpo, está tirado, por eso caído, estoy caído, y efectivamente estaba recibiendo una revelación del Altísimo, o sea, a pesar de esta experiencia intensa, profunda, directa de Dios, nunca cambió Balaam, nunca cambió. Eso es lo que podemos tener aquí como que llamarnos la atención. Balaam nunca llegó a temer en realidad a Dios para obedecerle, ni le llegó a amar, ni ejercitó una verdadera fe. Entonces esto es impresionante. Hay gente que puede tener experiencias con Dios y con el Dios verdadero, experiencias donde dices que me quebranté, sentí su presencia y aún así no cambiar, aún así no arrepentirse y no temer ni amar a Dios. Entonces, dice alguien tan cerca, dicen por ahí, tan cerca del cielo, tan cerca estuvo el cielo, pero aún así no entró, se quedó lejos. Tan cerca de Dios, pero nunca fue de Dios. Y esto es muy fuerte, ¿no? Porque a veces nosotros podemos creer que porque tenemos experiencias que pueden ser verídicas, que pueden ser reales, de recibir revelación de Dios, eso no es una señal de que realmente estemos con Dios. Si vamos, por ejemplo, a Mateo 7, (22) al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Aquí estaba Balaam profetizando en el nombre de Dios y realmente era una profecía de parte de Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, que en aquel día le van a decir Señor y yo
tú me diste este don y tuve esta experiencia sobrenatural y tú me usaste terriblemente o magníficamente, y aún así Dios va a decir, no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, ninguna de esas experiencias, aunque puedan ser reales, son un indicador confiable de cuál es nuestra situación delante de Dios. Y ese es pues es un foco rojo, una luz que hay que estar ahí pendientes. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, aquí está profetizando, es una profecía mesiánica, o sea, es acerca de Cristo, porque esa estrella con mayúscula, pues es Jesucristo, ¿sí? Es el cetro, cetro habla de gobierno, de reino. Y está hablando de Cristo, y lo dice, lo veré, mas no ahora. O sea, está dando una profecía que va a alcanzar su cumplimiento, o alcanzaría su cumplimiento alrededor de 14 siglos después de esto, que fue cuando Jesús vino a esta tierra. 14 siglos, o sea, Balaam Dios le dio una profecía de 14 siglos más adelante acerca de Cristo. Por eso dice, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. O sea, está hablando de algo que iba a suceder en el futuro, ¿no? Y habla de esa estrella, de esa estrella. Y vamos a recordar Apocalipsis 22, 16, hablando de esa estrella, relacionando esa estrella. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús dijo, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Mateo 2, versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarles, ¿no? Su estrella hemos visto en el oriente, hablando acerca de Cristo, el Salvador. Y aquí es lo que está diciendo, o sea, Dios le dio una revelación de lo que iba a pasar como 14 siglos más adelante. O sea, unos 1400, 1500 años más adelante se lo dio a este profeta. O sea, Dios es soberano. Dios es soberano, Él usa a quien Él quiere. Y eso no significa que sean vasijas santas, temerosas de Dios. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Luego nos impresionamos con las personas y caemos sin idolatría. Dice, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Entonces aquí sigue profetizando, será tomada Edom y Seir. Entonces recordemos que Edom y Seir son el mismo pueblo, son descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan? Esaú era hermano de Jacob, que Esaú tuvo problemas con Jacob por el tema de la primogenitura. Entonces, aunque eran parientes, los edomitas eran parientes de Israel, porque eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, históricamente se mostraron como enemigos del pueblo de Dios. Y esta profecía nos anticipa que Edom va a ser conquistado. Y esta profecía se cumple parcialmente en el tiempo de David. Si ustedes quieren checar segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 13 al 14. Y luego se cumple en otros momentos donde Israel dominó sobre Edom, pero luego tiene un cumplimiento ya final. Y ahí dice que Israel se portará varonilmente, o sea, va a ejercer fuerza, valentía y poder. Va a prevalecer
sobre sus enemigos. Pero esa parte de varonilmente también habla no solamente de fuerza física, sino habla de confianza en Dios. O sea, ese varonilmente venía de su confianza en Dios, que es el que pelea por ellos. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. O sea que Dios les iba a dar la victoria en todos los sentidos a su pueblo, porque Dios estaba con ellos. Y este versículo no nada más habla proféticamente del pueblo de Dios, de que Él está con ellos y les dará la victoria, sino todavía toda esta profecía es mesiánica, ¿no? Desde que empezamos con la estrella, con el cetro, que es Cristo, el dominador es Cristo. O sea, nos está diciendo que a final de todos los tiempos, el dominador, o sea, Cristo, va a dominar sobre sus enemigos. Está anticipando el juicio final de Cristo sobre el pecado, sobre el mal, sobre los reinos de este mundo. Vamos a Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, o sea, Cristo, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, Él es el dominador, el que va a poner a sus enemigos debajo de sus pies. Por eso dice el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, al final, Cristo, el que tiene el cetro, la estrella, Él es el dominador y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y va a tener la victoria final sobre todo el mal, sobre sus enemigos, sobre Satanás y sobre los reinos de este mundo. Entonces, fíjense esta profecía de cómo a un vaso vil Dios lo usa. ¿Por qué? Porque Él es soberano, pero eso no significa que esta persona sea salva o se haya salvado, o sea, Balaam. Porque dio una profecía mesiánica, es lo que estamos viendo. Dice, y viendo Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Entonces tenemos aquí, Balaam estaba confirmando algo que ya se había dicho acerca de Amalek. Vamos a ver, esto se dijo de Amalek casi 40 años antes, en Éxodo 17, cuando salieron de Egipto, o recién habían salido de Egipto. Amalek se les opuso en el camino. 17:14 dice, Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Sí? Entonces, los amalecitas se les pusieron en el camino, o sea, les estorbaron al pueblo de Dios cuando iban saliendo de Egipto, les hicieron guerra. Y aquí Dios dice que iba a raer del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. En otras palabras, lo iba a destruir. Y la razón era porque, dice el 16, se levantó contra el trono de Jehová. Entonces,
Amalek, en el sentido espiritual, aunque todo es literal lo que está en la Biblia, tiene enseñanza espiritual, y Amalek es un tipo de la carne. ¿Por qué? Porque la carne, ¿qué es la carne? Es mi yo. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Nuestro yo siempre choca con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro yo quiere gobernar nuestra vida. Nosotros queremos hacer lo que pensamos. Pero cuando somos creyentes y ponemos nuestra fe en Dios, le decimos a Dios no nada más Dios, no nada más Salvador, sino le decimos Señor. ¿Por qué? Porque queremos que Él gobierne, que Él se siente en el trono. ¿Quién se sienta en el trono? Pues el rey. ¿Y qué hace el rey? Gobernar, dirigir. Entonces, Amalek dice que se levantó contra el trono de Jehová. ¿Y quién se levanta contra el trono de Jehová? Nuestro yo, nuestra carne. Entonces, en la enseñanza espiritual, Amalek es un tipo de la carne, aunque literalmente fue un rey que Dios dijo que iba a raer su memoria, o sea, lo iba a destruir del todo. Y aquí, 40 años después, Dios lo está confirmando a través de esta profecía de Balaam. Versículo 21, y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Entonces aquí habla de los ceneos. Los ceneos eran un pueblo nómada que estaba emparentado con los madianitas. Los madianitas son descendientes de Abraham y Cetura. Y aunque tenían una relación de alguna forma con Israel, y no tenían aparentemente problemas con Israel, no eran parte del pueblo de Dios, no eran parte del pacto de Dios. Y aquí cuando está diciendo fuerte es tu habitación, o sea, aparentemente eran un pueblo fuerte, poderoso, estable, y dice pon en la peña tu nido, o sea, un nido, generalmente los nidos de los pájaros, los nidos están en lo alto, en la peña. Entonces, la peña habla de fuerza, de seguridad, de refugio. Entonces, aparentemente este pueblo nos está diciendo que era un pueblo que estaban protegidos, estaban bien establecidos, a lo mejor en regiones montañosas que eran muy difíciles de accesar para sus enemigos y manifestaban tener una seguridad y una estabilidad importante, pero les está diciendo que esto no es garantía, porque el juicio de Dios viene cuando tú no estás en obediencia a Dios, dentro del pacto de Dios. Tarde o temprano el juicio va a venir y no tienes ninguna garantía. Tu dinero, tu patrimonio, lo que tú hagas no es garantía de que vas a ser librado del juicio de Dios. El único que te puede librar del juicio de Dios es Cristo. Entonces, aquí está profetizando algo muy lejano, porque está diciendo que Asiria los va a llevar cautivos. Y esto es una profecía a muy largo plazo, porque Asiria no conquistó estas tierras sino hasta el siglo VIII antes de Cristo. O sea, todavía faltaba mucho tiempo para que eso pasara, así que es una profecía a largo plazo de lo que iba a suceder con ellos. Versículo 23, tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Aquí habla de la costa de Kitim. Kitim es un nombre que en la antigüedad se usaba para referirse a ciertas regiones en el Mediterráneo, especialmente Chipre, y después, más adelante, se podría haber referido Kitim a Grecia o a Roma. Entonces, aquí está hablando de naves, o sea, de una nación que tiene un poder marítimo, una nación que llega en barcos, por lo que muchos creen que esto se refiere, es una profecía acerca de los griegos cuando conquistaron estas regiones liderados por el famoso Alejandro Magno, o pudieron haber sido o también abarcado esta profecía hasta los romanos, que fue el siguiente imperio después
de Grecia, ¿no? Los que derrocaron o los que siguieron después de Grecia fue el Imperio Romano, y porque aquí dice Eber se refiere a los israelitas, afligirán también a Eber. Y aunque el pueblo de Dios ha sido severamente afligido, sabemos que los romanos destruyeron el templo de los hebreos, Tito, el emperador romano. Entonces dice aquí, mas él también perecerá para siempre. Entonces aquí nada más clarificando, perecerá para siempre no se refiere a Eber o a Israel, sino a Kitim, porque esta profecía es para Kitim, ¿no? Porque hemos hablado que Dios tiene todo lo contrario, ¿no? Su pueblo va a prosperar siempre. Es una nación indestructible porque es elegida por Dios. Entonces nada más quiero clarificar ahí este punto. Dice, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Bueno, y aquí vemos a los dos frustrados, ¿no? Porque Balaam se fue con las manos vacías porque lo que le motivaba era el lucro, y Balac también se fue a su camino molesto porque no consiguió maldecir al pueblo, y lo único que escuchó fue acerca de que las naciones serían o recibirían en el futuro el juicio de Dios.